Bienvenidos a Ser Mujer, un programa dedicado a todas las mujeres que desean agradar a Dios con todo su ser, su espíritu y su alma. Queremos acompañarte en tu proceso de crecimiento espiritual y animarte a ser imitadora de Cristo y seguir el ejemplo de los santos a través de nuestras reflexiones, citas bíblicas, anécdotas, con el fin de tener un tiempo de intimidad con el Señor y compartir con otras mujeres el gran don de ser mujer. Bienvenidos. María, mírame, María, mírame, si tú me miras, Él también me mirará. Muy buenas tardes. Los saluda su hermana Belén Olivas, nuevamente para compartir en este segmento del Ser Mujer, en el cual me uno de una manera muy especial a las intenciones de el corazón inmaculado de María, el corazón de Jesús, pero también a las tuyas. Quiero sobre todo estar en un completo abandono en el Señor y también en este servicio, en estos momentos. Quiero invitarte a que seas partícipe de esta ofrenda al Señor. Damos inicio en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre, me pongo en tus manos. Haz de mí lo que quieras hacer. Estoy dispuesta a todo, lo acepto todo, con tal que tu voluntad se cumpla en mí y en todas tus criaturas. No deseo nada más, Señor. Te doy mi vida, te la entrego, con todo el amor de que soy capaz porque te amo. Es para mí una gran necesidad el darme, el entregarme, con una infinita confianza, porque tú, Dios, eres mi Padre. Virgen María, cúbrenos con tu manto e intercede por nosotros. Nos cubrimos con la sangre de Cristo en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues hoy veremos un capítulo sobre lo que es la vida consagrada. Vamos a ver a través de este tema, de este capítulo que vamos a iniciar. Es el capítulo ya número 5 de este libro de Flor de la Roca. Vamos a ver en este capítulo lo que es la vida consagrada, lo que es ese llamado a la vida consagrada. ¿De qué manera nosotros a veces descubrimos lo que es nuestra vocación? Y vemos que no solamente estamos hablando de la vida consagrada como religiosa o como sacerdote, sino también a la vida del matrimonio o también a la soltería. Entonces vemos que a veces nos cuesta mucho trabajo descubrir cuál es nuestra vocación y que a veces, ya decíamos y en uno de estos temas de este libro, que a veces nosotros hemos aprendido roles y muchos a través del hogar familiar y sobre todo hablando de lo que es la vocación al matrimonio. Y hemos visto que precisamente empezamos a descubrir la necesidad de formar una familia cuando nosotros nos han enseñado a jugar muñecas, a jugar a la comidita, a jugar, inclusive cuando somos niños, jugamos a que nos casamos, a que somos ya esposas, etcétera. Y de esta manera vamos nosotros descubriendo el llamado a la vocación, al matrimonio. Y sobre todo cuando nosotros, sobre todo venimos de familias, a veces familias integradas o familias que hay una moral dentro de esta familia, entonces nos van transmitiendo estos valores. Y nosotros los vamos aprendiendo. Pero como que lo que sí nos ha costado trabajo a veces descubrir otra vocación, ya sea la vida religiosa o a la soltería. Es allí como que más allí hay una confusión y decimos, carambas, ¿qué es lo que me está pasando? Entonces,
Dentro de este tema que vamos a ver, nos vamos sobre todo a través de un testimonio de una joven que nos cuenta cómo ha sido su llamada. Para empezar, vamos haciendo lo que es una especie ahora sí, vamos a leer unos versos, ¿verdad? Que nos invitan precisamente a lo que es esa promesa con Él. Y yo creo que sea como sea, lo importante es sentir el llamado de Dios en nuestras vidas. Y yo creo que ya Él se va a encargar de nosotros, de indicarnos cuál es nuestra vocación. Esto es lo importante. Entonces nos dice, Cristo es mi prometido. Cristo es mi prometido. Él es toda mi vida. Enamorará mis ojos al contemplar su faz. Él, el recubrio de estrellas, mi mano de doncella, y fulgura en mi dedo su anillo nupcial. Yo soy la prometida del Señor de los cielos, de aquel a quien los ángeles siempre servirán. Una virgen madre escogió aquí en la tierra, su Padre es el Dios vivo que no tiene final. Cuando tocan mis labios, mi cuerpo, Eucaristía, mi corazón transforma la pureza y castidad. Y el beso de su boca, que de amor me consume, me da el dulce tesoro de la virginidad. Cristo es mi enamorado, es mi amante y mi amado. Mi frente, Él ha marcado con su sello de amor, y yo estoy consagrada a mi Cristo adorado. Que ningún otro amante se me acerque jamás. De su sangre preciosa me siento empurpurada y siento ya en mi alma su amor de eternidad. A nada tengo miedo, pues en su paz me ha inundado y el fuego de su amor nunca se apagará. Mi amado es para mí y yo soy para mi amado. Estos versos tan preciosos vienen de Santa Teresita del Niño Jesús. Entonces, ahora sí que a través de estas dulces y hermosas palabras, no cabe duda que es un completo abandono en Dios, pero ya de alguna manera un llamado a la vida religiosa, a la vida consagrada. Entonces, vamos a ver esta necesidad de entregarse en amor. Este es el tema, la necesidad de entregarse en amor. Lo repito, esta necesidad que surge en nosotros, que no es otra cosa sino el llamado de Dios a que nosotros podamos responder a esta generosidad de Dios. Él mismo nos va a enseñar el camino y nos va a llevar hacia donde Él quiere llevarnos. Y por eso vamos más adelante a descubrirlo a través de un testimonio. Dice, ya hemos visto que las mujeres vivimos en lo más intrínseco de nuestro ser, esta profunda necesidad de entregarnos, de darnos, de donarnos por amor. Estas características propias de nuestro género se frustrará si no encuentra un receptáculo indicado para tanto amor corriendo. Además, el riesgo de convertirse en esclava o de sentirse rechazada. Entonces, entregarse a Dios es por eso la mejor manera de sentirse liberada, acogida y colmada de esta gran necesidad. Siempre en nosotros va a haber esa gran necesidad de Dios. Y aunque no exactamente sabemos qué es Dios, y por eso a veces vamos a tratar siempre de estar en esa búsqueda
de eso exactamente que nos hace falta. Y tal vez vamos a buscarlo en cosas mundanas, puede darse el caso, pero con la sed siempre de Dios. Nos vamos a la primer pausa y regresamos enseguida. Solo cuando comprendas totalmente el don de ser mujer, solo entonces te sentirás feliz, amada, respetada y agradecida con Dios de ser mujer y ser su hija predilecta. Enseguida regresamos. Koinonia Radio necesita de tu apoyo. Ayúdanos en la evangelización. Si estás en Estados Unidos, haz tu aporte en Jam Jam Donuts. Presenta tu donativo por mes de $10 en un sobre con los siguientes datos: nombre, dirección, número de teléfono y fecha de nacimiento. Una vez entregado el sobre, recibirás una dona y un café gratis, una calcamonía para tu automóvil, un tríptico del rezo del rosario y un rosario, y por $1 más, llévate el folleto de oración de Koinonia Logos. Jam Jam Donuts, ubicado en 482 West San Isidro Boulevard. Jam Jam Donuts, relájate y disfruta de un rico café y una deliciosa dona. Apoya la evangelización. Koinonia Radio, alzando la voz para evangelizar. Si aún no conoces ni entiendes realmente lo que es ser una mujer de Cristo, síguenos en línea. Ya volvimos en Ser Mujer. Bueno, regresamos a este tema, la necesidad de entregarse en amor. Entonces decíamos, ¿verdad?, que siempre va a haber esa profunda necesidad en nosotros, que esa profundidad, en esa profundidad que sabemos se encuentra Dios Trino desde el momento que fuimos bautizadas, mas sin embargo nosotros ni siquiera a veces nos damos por enterados que ahí está Dios, y que está tan cerca de nosotros y que ni siquiera nos damos cuenta, y entonces andamos en esa búsqueda de Dios. Entonces, pero buscamos a veces el llenar esa necesidad que traemos, decíamos, en las cosas del mundo, y que a veces vamos en búsqueda de algo, lo conseguimos y no ha quedado satisfecha esa necesidad y seguimos buscando. A veces, por desgracia, está en las cosas materiales, en que tengo deseos de un carro, cierto modelo, lo compro, pero no queda satisfecha esa necesidad. Tengo la necesidad de una casa, etc. Y entonces, esta necesidad solamente va a quedar, ahora sí, verdaderamente sustituida cuando nosotras verdaderamente nos encontremos con el amado. Y ahí es precisamente donde nos vamos a dar cuenta que la necesidad es Dios en nuestra vida. Y nos dice, aún la mujer casada debe de experimentar esta libertad que se viva en la entrega a Dios, y a partir de esta vivir la plenitud de la respuesta al Señor, pues la respuesta del más amoroso Padre dispuesto a entregarnos el 100 por 1. Quiero hacer notar que no solamente, porque decíamos que a veces no solamente podemos llamarle llamado especial el que siente el llamado, el varón que siente el llamado al sacerdocio, o la mujer que siente llamado a ser religiosa o al matrimonio. No solamente, ¿verdad?, o a ser soltera. No, sino que a veces nosotros cuando ya hemos, ahora sí, llegado ya al matrimonio, estamos en una familia, no todo acaba ahí. No quiere decir que ya esto era todo, no, sino el Señor nos invita a llevarnos a la santidad
también dentro del matrimonio, igual que como el que es llamado al sacerdocio o la mujer que es llamada a ser religiosa. Entonces, en nosotros siempre va a haber esa necesidad porque no queda suplida cuando ya nosotros hemos ahora sí descubierto nuestra vocación, sino ahora sí va a quedar completamente suplida esa necesidad cuando nosotros estemos ya en la presencia del Señor. ¿Por qué? Porque sabemos que mientras estemos en este mundo, vamos a tener que caminar buscando siempre la santidad, haciendo siempre la voluntad de Dios. Dios amantísimo, que rellena nuestra copa hasta los bordes para poder dar de beber a los demás sin quedarnos vacías. Pero la mujer que no solo entrega al Señor, sino que además se consagra como esposa de Cristo, se encontrará con la plenitud del amor del mejor esposo, que es Jesús. Entonces nos damos cuenta, ¿verdad? Y tenemos varios ejemplos, ¿verdad? Puesto que tenemos ya matrimonios que han sido llamados a la santidad y sobre todo hemos visto matrimonios que han llevado ya a los altares o mujeres casadas, pero muy de cerca puedo comentar de, por ejemplo, Conchita Cabrera de Armida, que he leído parte de su historia y que a mí en lo personal me llamó mucho la atención porque dije, una mujer con tantos hijos y llamada a la santidad. Entonces vemos también podemos ver lo positivo, pero también lo negativo, que ha de ser sumamente difícil luchar por esta santidad en el matrimonio cuando no tenemos el suficiente apoyo o cuando no estamos caminando de común acuerdo a la santidad en el matrimonio. Mas, sin embargo, nos damos cuenta, ¿verdad? Por ejemplo, de Conchita Cabrera de Armida, que ella bastante luchaba para hacer la voluntad en el matrimonio, cumplir como esposa, cumplir como madre, pero también ese llamado tan especial de parte de Jesús que la invitaba a ser su esposa. Y imagínense qué respuestas tendría Conchita, ¿verdad? Cuando en este caso el esposo sabía de este llamado tan fuerte que le había hecho el Señor a Conchita Cabrera de Armida. ¿Cuántas veces surgen celos, verdad? Hasta con el mismo Señor, porque lo hemos visto también, ¿verdad? Que ahora sí, cuando ven que la mujer empieza a caminar sola, cuando empezamos solas como mujeres a buscar al Señor, y que estos hombres empiezan a ponerse celosos precisamente porque empezamos a tener un cambio en nuestra persona, empezamos a tener muy buenas actitudes y entonces es cuando empieza el marido, ¿verdad?, a ponerse celoso y decir, bueno, ¿a esta qué le pasó? La he visto diferente, la he visto más bonita, la he visto más guapa, la he visto que se está superando. Empiezan los celos, claro que empiezan los celos, mas sin embargo tenemos que luchar con todas estas cosas para poder seguir en la búsqueda de la voluntad del Señor. ¿Por qué? Porque sabemos que solamente el Señor Jesús puede llenar todos nuestros vacíos, que solamente Él puede solucionar todos nuestros problemas. Y es entonces cuando empezamos una gran lucha. Ojalá que verdaderamente siempre pudiéramos caminar de común acuerdo entre marido y mujer y caminar juntos, como ya lo hemos visto en otros temas, ¿verdad? Como el hombre que es llamado, ¿verdad?,
ahora sí a llevar al Señor a su familia y sobre todo a ser el sacerdote, a ser el encargado de esa casa, de ese hogar, de esa familia, pero que a veces el hombre no está de acuerdo. Y que por desgracia, aunque él sea el principal encargado de llevar a cabo, ¿verdad?, la santidad en el matrimonio, mas sin embargo, a veces no se da ni siquiera por enterado. Pero entonces, nosotras como mujeres tenemos que luchar. Tenemos que luchar, y no solamente, ¿verdad? No solamente por nosotros, porque sería muy fácil luchar solamente por mi persona. No, tenemos que luchar nosotras también por la santidad de nuestro cónyuge, por la santidad de nuestros hijos. Y que a veces, ni siquiera a veces sabemos tomar decisiones de acuerdo a la voluntad de Dios, pero que ahora sí que a veces de los mismos errores vamos aprendiendo. Pero te decía, tal vez no hemos avanzado lo suficiente, tal vez todavía nos falta mucho, y que tal vez el Señor nos encuentre en esta lucha. Tal vez todavía no en santidad, pero sí en esa lucha. Y yo creo que esto es lo importante, que el Señor nos encuentre luchando por caminar en santidad, por hacer su voluntad. Y esta es la gran invitación que el Señor nos hace. No importa en estos momentos en el estado que nos encontremos, no importa los problemas que en estos momentos tengamos, lo importante es acudir al Señor Jesús para que Él nos muestre el camino y sobre todo que Él nos muestre cuál es su voluntad, cuál es el llamado que Él nos está haciendo. Esta es la invitación ahora, este día, abrirle el corazón al Señor. Nuevamente nos vamos a una pausa y regresamos enseguida. Solo cuando comprendas totalmente el don de ser mujer, solo entonces te sentirás feliz, amada, respetada y agradecida con Dios de ser mujer y ser su hija predilecta. Enseguida regresamos. Es inadmisible la afirmación de que el DIU no es abortivo, cuando las mismas revistas especializadas y hasta la Organización Mundial de la Salud, en sus informes al respecto, así lo reconocen explícitamente. Tanto es así que mientras fue ilegal el aborto, fue prohibida su comercialización e implantación en los mismos Estados Unidos. ¿Cómo puede pretender este mundo el respeto de los derechos humanos si se excluye a los no nacidos de su aplicación? Si me dejaron vivir, yo elijo la vida. Si aún no conoces ni entiendes realmente lo que es ser una mujer de Cristo, síguenos en línea. Ya volvimos en Ser Mujer. Bueno, continuamos en este tema, la necesidad de entregarse en amor. Y siempre va a haber esa necesidad en nosotros. Gracias a Dios que el Señor de alguna manera nos está insistiendo continuamente y siempre nos está ofreciendo mostrarnos ese camino para encontrarnos y sobre todo para llevarnos a Él. Es cierto que es difícil, pero no es imposible. Entonces vemos que si estamos unidos en un mismo espíritu, lo vamos a poder hacer, lo vamos a poder lograr.
Y es por esto la necesidad de compartir siempre con los demás la palabra de Dios. Nos dice por ahí un escritor, dice, aunque parezca paradójico, la vida consagrada es más conforme a la aspiración de la mujer porque le permite encontrar plena satisfacción. En Cristo podemos decir, no hay más ni mujer ni varón. El consagrado conoce la misma plenitud. Por otro lado, la mujer consagrada también responde al ciclo de hija, esposa y madre, ya que al desposarse espiritualmente con Jesucristo, no engendrará de manera carnal, sino espiritualmente. Qué hermoso y qué profundas estas palabras, ¿verdad?, en las cuales nos damos cuenta que de todas maneras nosotras como mujeres estamos llamadas a ser madres. Y como nosotros hemos visto, ¿verdad?, que estas religiosas que ahora sí que ahora sí aparentemente dicen por ahí algunas personas, han echado a perder su vida. Y más cuando ven unas religiosas muy guapas, ¿verdad? Dice, mira nada más cómo se le ocurre, ¿verdad?, entrar a un convento. Y todos estos comentarios y muchos más, ¿verdad? Pero ciertamente cuando no han descubierto esa voz interior que les ha llamado precisamente a ser novias espirituales, a ser esposas de Cristo y también a ser madres espirituales. Y vemos, ¿verdad?, que ciertamente el estar conviviendo, ¿verdad?, personalmente, que he convivido con muchas religiosas y que ciertamente, ¿verdad?, tienen ese carisma, ¿verdad?, de ser madres espirituales. Y qué bonito es porque a veces, ahora sí, no a veces, sino siempre nosotros va a haber esa gran necesidad de una madre espiritual que nos apoye, que nos ayude, que nos aconseje. Entonces dice, será hija de Dios, será esposa de Cristo y madre de los hombres. Entonces, qué bendición cuando esa jovencita ha escuchado la voz del Señor y sobre todo ha dicho sí. Ha dicho sí a ese llamado, como dice, a ser hija de Dios, a ser esposa de Cristo y a ser madre de los hombres. ¿Y de qué manera, ¿verdad?, a veces tienen que trabajar estas religiosas, ¿verdad?, para poder ahora ser partícipes de esta obra del Señor, a veces en los lugares más difíciles, pero que de alguna manera lo están haciendo con una gran satisfacción porque saben a quién están sirviendo. Entonces, hay una gran satisfacción, no hay tal amargura cuando verdaderamente han descubierto este llamado. También dice que en una maternidad, dice que sobrepasa la de la carne y que es constitutiva en su ser profundo. Entonces, nos damos cuenta a través de la respuesta, de la generosidad de estas hermanas religiosas que son capaces de llevarnos a Dios. Claro que cada quien de acuerdo a su carisma. De esta manera ellas trabajan y de esta manera nos van encaminando hacia Dios.
y son tan capaces que a veces, ahora sí, saben descubrir, inclusive, saben discernir si verdaderamente a quien están ayudando, a quien están llevando, si verdaderamente van a ser llamadas, en este caso, a través de la vocación, no solamente religiosa, sino de acuerdo a la espiritualidad que yo, Belén, necesito. Son capaces para todo esto porque tienen ese sentido de ese gran don de ser religiosas, sí, pero de ser madres de esas personas que el Señor les confía. Y lo he visto porque he trabajado con muchísimas religiosas de diferentes congregaciones y que cada una tiene algo tan especial. Entonces, es una bendición, ¿verdad? Yo te puedo decir, es una bendición ser religiosa, es una bendición ser sacerdote, sí, pero también es una bendición ser esposa, ser madre. Entonces, cualquier llamado, mi hermana, mi hermano, cualquier llamado que sea el que nos haga el Señor, es el mismo Señor, es el mismo amor. Entonces, lo único que en este caso necesitamos es abrirle el corazón al Señor y decirle, aquí estoy, Señor. ¿Qué es lo que tú quieres para mí? ¿Qué quieres que yo haga? ¿Cuál es mi llamado? ¿Hacia dónde me quieres? Y esto es precisamente lo que vamos a ver en un hermoso testimonio, en el cual nos va a dar muchas luces para poder descubrir de qué manera vamos nosotros a descubrir nuestro llamado. Lo hemos visto, por ejemplo, yo he visto a través de jovencitas, ¿verdad? De jovencitas de esta comunidad, no solamente de mi comunidad a la que pertenezco, sino también a la comunidad parroquial, puesto que hay muchachitas de aquí de mi parroquia, de aquí de mi comunidad, que están en diferentes congregaciones, han estado en diferentes congregaciones y que cada una, de acuerdo al carisma que ha descubierto, pues allí está trabajando. Entonces, pero también he visto que cuando una jovencita no termina por abrir completamente su corazón, aunque siente el llamado, pero no acaba por discernir o no se ha encontrado con quien verdaderamente le ayude a discernir su vocación, va probando, primero va con una congregación, pues no es ahí, va a otra congregación, tampoco es ahí, puesto que aquí lo importante que hay que descubrir, ¿verdad? Que nuestro interior, la profundidad de nuestro interior solamente Dios la conoce. Y aunque tú aparentemente puedes decir, Belén es de esta manera, pues sí, me puedes conocer en algunas cosas. Yo te puedo conocer en algunas cosas. Por ejemplo, la semana pasada en una intención que mandaban, ¿verdad? Pude sentir de alguna manera una conexión con esa persona porque piensa de alguna manera algo que yo pienso, ¿verdad? Entonces, de esta manera podemos medio conocernos, pero la profundidad de nuestro ser solamente Dios la conoce. Y por esta forma, por esta manera es que tenemos que ir descubriendo en las diferentes congregaciones, ¿verdad? ¿Cuál es mi llamado? Nuevamente nos vamos a una pausa y regresamos enseguida. Solo cuando comprendas totalmente el don de ser mujer, solo entonces te sentirás feliz, amada, respetada y agradecida con Dios de ser mujer y ser su hija predilecta. Enseguida regresamos.
Koinonia Radio es un medio masivo de comunicación católico, dedicado específicamente a dar a conocer el Evangelio a tiempo y a destiempo, además de ser instrumento para que la palabra de Dios sea escuchada en todos los lugares posibles, no solo de nuestra arquidiócesis, sino de todo el mundo a través de Internet, y que Cristo se haga presente en los hogares y personas necesitadas de la palabra, que ilumina, que instruye y que consuela. Si aún no conoces ni entiendes realmente lo que es ser una mujer de Cristo, síguenos en línea. Ya volvimos en Ser Mujer. Bueno, continuamos y ya a través de este testimonio terminaremos en este segmento, este capítulo, la necesidad de entregarse en amor. Nos cuenta este testimonio, dice: agradezco profundamente a la hermana Adriana Reyes, sierva de nuestro Señor Jesucristo, por compartir su hermoso testimonio, el cual simplemente transcribí a estas páginas. Dice: nací en Ciudad de Obregón, Sonora, hija de un matrimonio lleno de amor de Dios. Jesús Landavazo y Lugo Elba Domínguez de Landavazo. Dice: nací en el seno de un hogar católico, siendo la tercera de 5 hijos. Dice: 3 mujeres y 2 hombres, en el cual desde mi niñez tuve la gracia de conocer al Señor, pues mis padres inculcaron un gran amor hacia Dios y a la Santísima Virgen de Guadalupe. Me bautizaron a los 4 días de haber nacido. También dice: crecí en un ambiente muy familiar y unido, donde nunca me faltó nada, ni amor de mis padres y sus correcciones, sus consejos, sus llamadas de atención y sobre todo sus cuidados y su amor. Igualmente con mis hermanas y hermanas, siempre triunfaba el amor, la confianza, el respeto y sobre los enojos, disgustos que se presentaban. Dice: en agosto fui al primer ERGES, un encuentro regional de jóvenes en el Espíritu Santo. Dice: el lema de este ERGES fue: amigo, ven y sígueme. Y en ese encuentro el Señor me regaló el don de lenguas. Yo sentía que mi corazón iba a estallar de gozo, y así me fui comprometiendo más en la renovación carismática. Le pedí en oración a nuestro Señor que me concediera un novio que lo amara a Él. Y juntos avanzamos por sus caminos para llevar una vida de entrega y servicio aún después de casados. Y el Señor, en su infinita misericordia, me concedió lo que yo le pedía. Pues me encontré con un chico con todas las características que le proponía a mi Señor. Así que iniciamos un noviazgo muy lleno de amor de Dios. Todo centrado en Cristo, y todo parecía ir muy bien. Pasó el tiempo y la relación se fue haciendo más formal. Empezábamos a ver más allá y a platicar de formalizar de manera más fuerte el noviazgo. El joven que era mi novio un día me llegó a la sorpresa de que me tenía un regalo, y este regalo era ya un terreno que acababa de comprar. Y el siguiente día llegó con otro regalo. Había hecho los planes de lo que sería nuestra casa. Y ya antes habíamos ido a una mueblería para ver unos muebles. Pero en mi interior algo pasaba. No podía describir qué era eso, pero yo no decía nada. En ese tiempo nos pusimos de acuerdo para orar y preguntarle al Señor si ya era tiempo del matrimonio o qué es lo que quería para nosotros. Empezamos a orar en esa línea. Por esos días me invitaron a un congreso en Monterrey, y al decir que iría a este congreso que clausuraban a su vez, el sacerdote
en el Congreso Internacional de Sacerdotes en septiembre, sentí que ya no iba a regresar igual. Dice, es más, parecía que me iba a morir. Así que tomé la decisión de escribirle una carta de despedida, muy sutilmente, a mi papá y a mi mamá, y a algunos amigos, y al joven que era mi novio. La intención era despedirme porque yo no sabía qué pasaba en mi interior. Se llegó el día de asistir al Congreso y cuál sería mi sorpresa, que Dios ya le tenía todo planeado. Al llegar a Monterrey, Él me esperaba en la Basílica de Nuestra Señora de Guadalupe. Ahí iba a estar expuesto el Santísimo toda la noche y sentí con mucha fuerza que me hablaba al corazón. Cuando llegamos por la noche del día jueves, el Señor abrió mi oído y me habló fuertemente. Yo todavía no lo entendía, pero Él estaba actuando. Me regaló una cita bíblica. El reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo. El hombre que lo descubre lo vuelve a esconder y, de tanta alegría, vende todo lo que tiene para comprar el campo. El reino de los cielos es semejante a un comerciante, etc. Dice, al día siguiente, el día sábado, nos preparamos para iniciar nuestro congreso, que viví plenamente en la monumental de Plaza de Toros. Dice, el padre Rainero Cantalamesa retomó un texto que meditó en la semana que transcurría con los sacerdotes, y fue precisamente Ageo 2:18 cuando él hablaba de esta cita en el tema. Hizo mucho énfasis en la fecha que acababan de pasar, y yo recordé que con esta cita el Señor habló a mi corazón el día que llegué a Monterrey, pero lo más impactante fue cuando se expuso el Santísimo. Escuché muy claramente en mi corazón la palabra, sígueme, y comencé a llorar mucho. Y al dialogar con el Señor en mi interior, en la hora santa pasaba y yo creía que estaba sola en la Plaza de Toros. Él me hablaba solamente a mí y yo estaba en una lucha interna donde le preguntaba y sentía que él me respondía. Después tanto luchar, le fui entregando a mis padres que tanto amo, a mis hermanos, mi trabajo que tanto me gustaba y donde era muy feliz, mi comunidad, mis jóvenes, y sobre todo los planes de boda. Dice, ¿qué voy a hacer? Y le dije al Señor, si tú me estás llamando, me quieres para la vida religiosa, revela a este joven al que era mi novio esto que me está pasando, porque yo no sé cómo se lo voy a decir, pero tú eres Dios y lo puedes hacer. Tú estás vivo y si quieres, puedes hacerlo. Y lo hizo. Aleluya. Antes de continuar, de mencionar que también le pregunté al Señor, ¿dónde me querías? Y en este momento volví a las siervas de nuestro Señor Jesucristo en ese congreso, dirigieron la asamblea de oración y pude contactarme con ellas. Yo había conocido ya a las hermanas de esta comunidad. Bueno, retomando la petición que le hice al Señor, el congreso se terminó el domingo, pero ya tenía cita para ir a hablar con las hermanas al día siguiente. Y justamente antes de irnos a la casa de las siervas de nuestro Señor Jesucristo, que está ubicada en la colonia Roma de Monterrey, recibí una llamada desde la colonia Roma. Dice, para mi sorpresa, era el muchacho que había sido mi novio. Me dijo lo siguiente, solo quiero decirte que el Señor me ha hecho sentir muy fuerte que te llama a consagrarte a Él como religiosa. Yo casi me desmayo. Le pregunté, ¿cuándo? ¿Qué pasó? Y él respondió, el sábado fui a un retiro al monasterio en Álamos y cuando estaba en la capilla delante de Jesús sacramentado, sentí muy fuerte en mi corazón que te llamaba a consagrarte y en mí renueva la llamada al sacerdocio que un día sentí. Lo único que yo respondí fue, nos vemos mañana y platicaremos. Dios te bendiga. Y es entonces donde nos cuenta, empieza el discernimiento, pero a ella le quedó claro desde el momento que la llamó tan fuertemente
donde la quería, con las siervas de nuestro Señor Jesucristo. Esto hace el Señor. El Señor no se anda con rodeos. Somos nosotros a veces cuando le estamos dando vuelta, porque tenemos miedo a lo que no vemos. Pero en lo pasado, en lo presente y en lo futuro, ahí está Dios. No tengamos miedo. No tengamos miedo y abramos nuestro corazón al Señor. Vamos a darle gracias y a cerrar este segmento en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, te damos gracias por este tema, gracias por este testimonio. Te pedimos, Padre, en el nombre de Jesús, sobre todo aquellas jovencitas que están sintiendo este llamado a la vida religiosa, aquellos jóvenes que tú has llamado, Señor, a sacerdocio. Te pedimos, Señor, que liberes sus mentes, sus corazones, Señor, y los ayudes a descubrir fuertemente, Señor, el llamado que tú les estás haciendo. No permitas, Señor, no permitas que escuchen otro llamado, Señor, que sea al mundo. No permitas que escuchen la voz de Satanás, Señor. Sellamos, Señor, en tu nombre sus mentes, sus corazones, Señor, pidiéndote, Señor, que te escuchen a ti. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesucristo, tu Hijo, por intercesión de María, nuestra Madre. Amén. Que el Señor les bendiga. Esto fue Ser Mujer. Gracias por habernos acompañado en esta emisión. Y recuerda, mujer, tenemos un gran compromiso con Dios. Nosotras debemos ser esa gran mujer que hay detrás de un gran hombre. El ser mujer es algo que se gana y por lo que hay que trabajar todos los días. Siéntete orgullosa por el papel tan importante que Dios te asignó. Ser mujer es ser fuerte. Hasta la próxima.